Continuamos ahora con la conferencia a cargo de Pablo Arboleda Niño, vicepresidente de Analítica Data de Inteligencia Artificial del Grupo Bancolombia, titulada Inteligencia Artificial, la revolución invisible que está redefiniendo el juego. Adelante, Pablo. Gracias. Aló. Buenas tardes. No sé cómo decirles, como grupo de sobrevivientes del Congreso de Noamia Sobolsa. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un gusto acompañarlos. Cuando me hicieron esta invitación, lo primero que dije es, listo, vamos y compartimos lo que estamos haciendo. Y después cuando me dijeron, oiga, pero hablemos de IA y mercado de capitales, dije, yo no voy, porque yo de mercado de capitales no sé, no tengo ni idea. Entonces no voy a hablar de mercado de capitales, sino voy a hablar un poco de cómo nosotros en el Grupo Bancolombia hemos desarrollado nuestra estrategia alrededor de datos, analítica, inteligencia artificial, para tratar de hacerlo escalable, que es un reto que nosotros encontramos interesante, porque hoy hablamos todos los días de inteligencia artificial, y cada vez es más fácil hacer un piloto, un pequeño proyecto de inteligencia artificial, que uno lo puede hacer en un par de días, un par de semanas y lograr resultados sorprendentes, pero sigue siendo muy retador hacerlo escalablemente en una organización y lograr una transformación a nivel organizacional. Entonces, claramente nosotros no creemos que haya una receta y un paso 1, paso 2, paso 3 que uno pueda seguir para hacer eso, pero sí vemos valioso conversar y aprender de otros y poder tener lecciones de errores o cosas que a otros le han salido bien. Y eso lo hemos hecho a través de los años. Nosotros hemos hecho ese ejercicio de preguntarle a muchas compañías, ¿usted cómo hizo esto? ¿Usted cómo hizo aquello? Entonces, lo que quisiéramos hacer hoy es contarles nuestra historia de qué es lo que hemos hecho, cómo hemos encontrado valor, con el objetivo de que probablemente esto les sirva a algunos de ustedes para las estrategias al interior de cada una de sus compañías. ¿Qué entendemos hoy nosotros como inteligencia artificial? Entendemos la capacidad de las máquinas de tratar de replicar el razonamiento humano para tomar decisiones, para resolver situaciones complejas. Nosotros no creemos que hoy haya todavía una capacidad de una inteligencia artificial de estar tomando decisiones mejores que los humanos, sino son máquinas que están replicando la forma como nosotros tomamos decisiones. Pero curiosamente, cuando uno habla de máquinas y habla de inteligencia artificial y todas esas cosas, nosotros creemos que todas las estrategias de inteligencia artificial que nosotros hemos llevado a cabo, y de datos y de analítica, arranca por las personas. Y que las personas es la base esencial de esa estrategia. ¿Por qué? Y estas son personas, digamos, de todos los equipos de Bancolombia, o de algunos de los equipos de Bancolombia que participan con nosotros. ¿Por qué las personas? Porque son esas personas las que tienen el conocimiento para implementar esas tecnologías, porque son esas personas quienes pueden determinar cuáles son los problemas más interesantes y más retadores y más valiosos para atacar con ese tipo de tecnología, porque son solamente las personas las que pueden tener un criterio bien formado para determinar cuándo utilizar esas tecnologías, cómo hacerlo de una forma ética, cómo hacerlo de una forma segura, cómo hacerlo de una forma sin sesgos y bien llevada a la sociedad. Entonces, primer mensaje, nosotros no creemos en una estrategia escalable de inteligencia artificial al interior de una compañía sin tener un equipo y un convencimiento de las personas alrededor de esa estrategia. Claramente, todos los días oímos cosas que salen, y cosas que salen, y cosas que salen, y un nuevo producto, y un nuevo modelo, y un nuevo producto, y un nuevo modelo, y un nuevo caso de uso, y yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto. Y eso no va a parar. Digamos, la velocidad de estar encontrando cosas no va a parar, cada vez se va a acelerar. Pero nosotros quisiéramos compartir con ustedes, digamos, un esquema mental que nosotros tenemos de cómo analizar esto y cómo no dejarnos abrumar de esos cambios, y esos cambios, y esos cambios. Claramente, uno hace unos años hablaba simplemente de analítica descriptiva, y después hablamos de predictiva y perspectiva, y hace unos años hablábamos de IA tradicional y de Machine Learning, y yo no sé si los que tienen varios años se acuerdan que hace, no sé, 8 o 10 años todo lo que decíamos era Big Data todo el tiempo, y después hablamos de Small Data todo el tiempo, y son términos y términos y términos que en su esencia lo que dicen son datos, cómo manejar datos. Y hace 3 años hablamos de Gen AI,
Con la salida de GPT, además, tuvimos los modelos en la mano, a un clic en un celular, y lo podemos usar en cualquier momento. Ya no tenemos que tener un experto de datos que modele por nosotros y que sepa matemáticas y que sepa estadística y que sepa programar, sino simplemente lo uso, y si sé hacer un buen prompt, lo puedo usar muy eficientemente. Y hace unos meses empezamos a hablar de agentes, y entonces agentes de IA que van a reemplazar lo que nosotros hacemos. Y todo eso va a pasar y está pasando, y seguramente en 6 meses encontraremos unos términos nuevos en los cuales tendremos que adaptarnos y entender qué es lo que nos ayuda a hacer. Pero nosotros lo que vemos es que en esencia hay 3 capas en todos esos ejercicios de datos, analítica, inteligencia artificial. Primero, una capa de datos, una capa donde disponibilizamos los datos de la organización, que en un inicio esos datos eran simplemente datos estructurados, datos que yo tengo en una base de datos, en una aplicación, que yo sé esta columna es la edad, esta columna es la dirección, esta columna es X atributo de lo que me interesa medir. Pero con el paso del tiempo hemos podido empezar a tener modelos que nos ayuden a explotar otro tipo de datos. Entonces, cuando hablamos de GenAI, cuando hablamos de agentes, resulta que ya no solamente podemos explotar los datos que están en una base de datos, que están totalmente estructurados, sino podemos empezar a explotar otra cantidad de datos que las organizaciones tienen y que a lo mejor no nos damos cuenta que están ahí, y a lo mejor no nos damos cuenta cómo sacarles valor. Entonces, si ya viene un documento, o si viene una voz, o si viene un video, o si viene un texto de una aplicación, esos datos están ahí y antes no los podíamos procesar o no los podíamos explotar de la mejor forma, pero son datos. Y lo que hay que hacer en esa capa es cómo habilitar esos datos para que cualquier persona en la organización los pueda utilizar. Ahorita Nasdaq nos hablaba del Data Lake y digamos de ese tipo de infraestructuras. En el banco arrancamos alrededor del 2012, 2013 poniendo esas infraestructuras, y en un inicio nosotros ingestábamos más o menos 800 tablas de alrededor de 50 aplicaciones. Hoy en el día a día en nuestra organización se ingestan más o menos 8.000 tablas de más o menos 450 aplicaciones de las diferentes entidades que hay. Y hemos aprendido que si vamos a términos financieros, el estar ingestando todas esas tablas obviamente tiene un costo, pero que el costo de oportunidad de no tener los datos disponibles para que la gente trabaje en el momento que lo necesite y haga el análisis en el momento que lo necesite, o haga el modelo en el momento que lo necesite, es más costoso, ¿sí? Entonces, habilitamos datos de forma masiva para que cualquier persona en la organización los pueda utilizar. Segundo, que hay una capa de inteligencia. Hay una capa en donde yo utilizo modelos para explotar esos datos. ¿Y qué pasa? Esa capa de inteligencia cada vez es más robusta, cada vez hay más modelos, cada vez puedo hacer más cosas. Que algunas cosas que nos soñábamos hacer hace unos años, pues no podíamos porque no existía una capa de inteligencia lo suficientemente desarrollada, pero que lo único que va pasando en el tiempo es que vamos como desbloqueando niveles, ¿sí? Como si estuviéramos jugando Nintendo. Hace un rato estamos hablando de Nintendo con algunas personas de acá. Y uno va desbloqueando niveles y problemas que antes no podía atacar de una forma eficiente. La tecnología progresa y resulta que sí se puede hacer. Si saco un momentico para contarles una anécdota, hace varios años yo trabajaba haciendo gestión de riesgos en algunas de las compañías del grupo. Y haciendo gestión de riesgos uno hace una serie de ejercicios para revisar el estado, digamos, de esos créditos, y hace un ejercicio que yo no sé si sigue llamando igual, pero se llamaba evaluación de cartera. Entonces uno iba a todas las regiones y revisaba los estados de los créditos. Y los equipos comerciales que tenían que hacer ese ejercicio decían, oiga, ojalá yo simplemente pudiera hablar y contarle a una máquina lo que sea de mi cliente, pero no me toque dedicarme a escribir y llenar el formato grande y después imprimir y llegar a esa reunión con una resma de papel así de grande. Y uno hacía los intentos de montar eso y la tecnología no estaba lista, ¿sí? Pero resulta que salen temas como los LLMs y habilita ese tipo de casos de uso, ¿sí? Y entonces uno ya simplemente puede decir a una persona, hable, manda un mensaje de voz, esa vaina automáticamente transcribe y usted hizo su mismo trabajo pero de una forma mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces una capa de inteligencia que está avanzando, que cada vez es más robusta y que uno tiene que ser capaz de entender cada uno de esos modelos, cada una de esas capacidades, para qué sirve y cómo la puede explotar. Y finalmente, una tercera capa que es igual de importante a las otras, que probablemente a ustedes como público que están aquí es la que más les resuene, que se llama una capa de uso, o nosotros la entendemos así. Y la capa de uso la entendemos nosotros es cómo decidimos para qué vamos a usar esto, cómo decidimos cuáles son los casos de uso que vamos a priorizar y dónde hay valor, o cómo decidimos dónde no hay valor.
Y que uno, cuando arranca en esto, por lo menos fue elección nuestra, a veces comete un error muy de principiante y es dejarse descrestar por casos de uso sexys, que suenan súper bacanos y que voy a ser el más macho de los machos y el más chévere de los chéveres. Y de pronto en los casos de uso sexy no hay el valor suficiente. Nosotros cometimos ese error también y uno de los primeros proyectos que nosotros queríamos hacer cuando arrancamos en el 2013 era coger todas las cámaras de las sucursales del banco, sacar todos los videos de esas cámaras para empezar a analizar si iban personas de edad de la sucursal, o si iban niños, o si iban más hombres, o si iban mujeres, o si pasaban más tiempo en una parte de la sucursal que en otra, y eso suena súper atractivo, y como proyecto analítico suena chévere, y como proyecto de ingeniería yo voy a mover todos estos videos, y voy a transcribirlos, y voy a llevarlos a imágenes, suena súper atractivo. Pero eso probablemente no genera valor a un cliente tan rápido como otros proyectos, o eso no le genera valor a la organización tan rápido como otros proyectos. Por lo tanto, uno tiene que afinar ese ojo, decir, ¿en dónde puedo generar valor? Y nosotros hemos ido aprendiendo como regla de cuáles son las 3 métricas que si movemos un poquito de esa métrica le genera valor al banco, o sea, son 3 métricas que si movemos esa métrica un poquito le genera valor a un cliente. Y uno empieza a encontrar casos de uso que son mucho más simples, mucho más fáciles de ejecutar y que generan valor más rápido. Nosotros, por ejemplo, creemos en un ejercicio que se llama el FOMO, y ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Alguien sabe qué es el FOMO? ¿O quién no sabe qué es el FOMO? ¿No? Fear of missing out, ¿no? Entonces, cuando yo tengo FOMO, yo quiero participar. Entonces, uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos fue un ejercicio analítico súper sencillo de unas sumas, unas restas, una limpieza de datos, una distribución y seleccionar un percentil sobre esa distribución. Y eso generó un valor inmenso a la organización. Y cuando eso pasó, el resto de áreas empezaron a decir, oiga, yo quiero algo parecido, yo quiero algo parecido, yo quiero algo parecido. Pero eso funciona si uno tiene un criterio cada vez más afinado en esa capa de uso, de para qué usar ese tipo de tecnologías. Entonces yo, primer mensaje que quisiera dejarles, van a oír mucho ruido, van a oír mucho mensaje, pero pueden ir creando su propio esquema mental de esto es diferente o esto es lo mismo pero con otros datos. Esto es diferente pero aplicado a otro problema. ¿Listo? Y que lo importante o lo que nosotros hemos encontrado es que si uno hace eso coherentemente y hay una coherencia entre esas 3 capas, si yo defino bien un problema y encuentro cuáles son los datos adecuados para resolver un problema y analizo bien cuál es el modelo que me puede ayudar a solucionar, uno tiene un círculo virtuoso. ¿Sí? Pero la clave es descubrir en dónde aplicar, en dónde afinar, digamos, el ojo y decir, acá hay un problema y acá hay un problema que yo sí puedo solucionar con este tipo de tecnología. Si no hay coherencia entre esas 3 capas, pues uno termina perdiendo el tiempo y es fácil perder el tiempo. Entonces, hay preguntas muy básicas de si esas 3 capas son coherentes. ¿Tengo los datos correctos para ese modelo o no tengo los datos correctos para ese modelo? ¿Ese modelo sí responde al caso de uso o al reto que yo estoy queriendo o estoy queriendo aplicar un modelo simplemente por querer aplicar esa metodología o ese modelo? Y de forma genérica, ¿cómo garantizar o cuidar la coherencia entre esas 3 capas? Es donde nosotros vemos que lleva o genera proyectos exitosos de analítica o inteligencia artificial. Que claramente ese marco conceptual tiene que estar acompañado de una visión y una declaración de lo que ustedes quieren hacer como compañía, de qué quieren lograr. Nosotros como banco siempre decimos que siempre hemos hecho analítica. Como esencia de un banco uno hace analítica. Estoy seguro que en las compañías que ustedes operan, como esencia de sus operaciones siempre ha hecho analítica o siempre ha hecho análisis de datos o incluso han hecho prácticas de inteligencia artificial, así sea de forma básica. Un banco obviamente presta plata, capta plata, genera la posibilidad de hacer movimientos, de coberturas, lo que quieran, pero en esencia es un análisis de datos para tomar una decisión alrededor de esos servicios financieros que uno provee. Y en ese sentido, cuando nosotros arrancamos a pensar en una estrategia corporativa, el banco tenía claramente algunos equipos al interior que hacían analítica de una forma robusta, y uno puede encontrar equipos, por ejemplo, en riesgos o equipos en clientes, equipos un poco más robustos con su infraestructura analítica e inteligencia artificial. Pero también encontrábamos casos en donde hacían analítica con un servidor debajo de un escritorio y con eso, digamos, trataban de hacer lo que pudieran.
Y nosotros definimos hace ya varios años un objetivo. Y dijimos, nosotros no queremos hacer analítica con un tercero y que nos traiga un resultado y aplicarlo acá. Nosotros quisimos declarar que queríamos incrementar las capacidades analíticas del Grupo Bancolombia y que esa fuera una capacidad propietaria que nosotros tuviéramos a la hora de estar operando una capacidad distintiva. Y que eso lo queríamos hacer con una transformación a escala. Y hoy, en la medida que entra el término IA, lo hemos llevado a un término que venimos llevando a todas las organizaciones, que la IA puede ser para todos, que cualquier empleado del grupo pueda sacarle provecho a la IA. Obviamente, sacando provecho en diferentes tipos de interacciones. En algunos casos, esa IA está aplicada exclusivamente a hacer que el empleado sea más productivo, que él en su individualidad sea más productivo y que su día a día sea mejor, más eficiente, más fácil, que no toque terminar respondiendo correos tarde en la noche, sino que simplemente lo pueda hacer de una forma más eficiente. Pero en otra capa, ¿cómo hacemos que nuestros procesos sean también más productivos? Ya no el individuo, sino los procesos al interior del banco. Y eso es lo que nosotros hemos declarado. ¿Qué buscamos nosotros? Que todos vayan en una misma dirección y que todos recorran, por eso la imagen, como un mismo camino. No nos interesa, porque hemos aprendido que es muy difícil de gestionar, por lo menos en el término nuestro ha sido difícil de gestionar, que todos los equipos tengan que ir exactamente al mismo ritmo, a la misma velocidad, cumpliendo los mismos sitios al tiempo. Hemos encontrado que hay equipos que deciden recorrer ese camino a 100 kilómetros por hora, y eso está bien, que hay equipos que quieren ir a 50 kilómetros por hora, y que hay equipos que quieren ir a 10 kilómetros por hora. Y con eso no tenemos problema, siempre y cuando vayan en la misma dirección, porque eso nos ha ayudado a hacerlo a escala. Y claramente cuando uno declara eso, empieza a tener un dilema, y es, ¿cómo voy a priorizar? Y empieza a salir, yo tengo casos de uso, y yo quiero priorizar esto, y yo quiero priorizar aquello. Nosotros hemos decidido tratar de no ser el embudo de la priorización, y tratar de ir por un camino de crear capacidades. Cuando uno piensa en crear capacidades, habilita esas capacidades para que cualquier persona, cualquier equipo en la organización las use y desarrolle su negocio. Obviamente, para darle impulso a la creación de esas capacidades, a veces hay que encontrar un par de casos de uso, pilotos, proyectos de muestra que le den a uno la gasolina suficiente para poder justificar las inversiones a la hora de crear esas capacidades. ¿A qué nos referimos nosotros con crear capacidades? Claramente no son capacidades exclusivamente de tecnología. Y el que crea que eso es simplemente comprar un software, enchufarlo y ya hizo una transformación y tiene IA en la organización, yo creo que está siendo muy optimista, ¿sí? El que crea que simplemente tienen que encontrar un caso de uso y hacer bien un caso de uso y que con un caso de uso va a tener un resultado absolutamente sorprendente en los estados financieros de su organización o en el tamaño del mercado al que está atendiendo o en la calificación de NPS de sus clientes, yo creo que está siendo optimista. Esto es un ejercicio de mucha más disciplina y de constancia y de estar ayudando a que muchos equipos al interior de la organización puedan sacarle provecho a la tecnología. Entonces, como decía, no solamente la tecnología, sino hay otras capacidades que hay que crear. Nosotros creemos que hay una capacidad cultural básica para poder hacer esto a escala, que hemos encontrado algunas cosas que nos funcionan a nosotros. Lo primero, lo que les decía ahorita, encontrar un caso de uso exitoso que genere FOMO y que haga que el resto de la organización se quiera mover. Y cuando encuentre ese caso de uso, hay que gritarlo y hay que publicitarlo y hay que decir esto funcionó muy bien para que el resto de personas se acerquen y vean valor a ese tipo de ejercicios. Segundo, que si en la primera idea suena como a competencia, hay que complementar eso con otra cosa, y es con la colaboración, y es invitar a todos los equipos a trabajar en conjunto, porque culturalmente, no, lo que nosotros hemos encontrado es que las personas creen que el problema que alguien tiene es exclusivo de él, y ese problema solamente me pasa a mí, y nadie más en la organización tiene ese tipo de problemas. Y cuando mira las organizaciones transversalmente, resulta que el problema del equipo 1 es muy parecido al problema del equipo 2 y es muy parecido al problema del equipo 3, y que vale la pena presentar a esos equipos y decir, compadre, usted puede ayudar al problema de este equipo. Y eso se hace de una forma deliberada, generar una cultura de colaboración y generar una cultura de compartir, ¿sí? Obviamente, si uno tiene las infraestructuras tecnológicas generadas para todo el mundo, el poder hacer este tipo de ejercicios es más fácil. Si uno tiene
a las personas en silos desde la infraestructura tecnológica, al generar una cultura de colaboración y compartir es más complejo. Y finalmente, culturalmente, para todos los temas de datos, de IA, de analítica, nosotros vemos muy valioso entender que hay mucha incertidumbre, que no son proyectos que tienen desde el principio una claridad de el resultado va a ser A, o el resultado va a ser B, o el resultado va a ser C. Porque precisamente a la hora de estar haciendo analítica o inteligencia artificial uno está construyendo bajo unos modelos probabilísticos que tienen una probabilidad de salir para un lado o salir para el otro. Y que lo que uno tiene que ayudar es a manejar esa incertidumbre y ayudar a los equipos a iterar y a iterar y a iterar. Al final vamos a hablar de un caso de uso que creo que nos puede ayudar a ejemplificar eso. Segunda capacidad que nosotros vemos esencial para poder escalar, obviamente la capacidad tecnológica. Y en la capacidad tecnológica compartirles un par de, digamos, aprendizajes. Uno, aunque pueda ser más difícil, piensen en una capacidad tecnológica que sea corporativa, no que sea por silos, no que sea para un equipo una cosa, para el otro equipo otra. Y piensen en una forma de cómo tener un modelo operativo que les permita escalar. Cuando yo les decía que nosotros hace 10 años arrancamos con 800 tablas en nuestras plataformas analíticas y que tenemos 8000, no quiere decir que hayamos hecho proyectos cada vez para ingestar cosas, sino eso es simplemente que un modelo operativo diseñado que en el día a día la gente utiliza y utiliza y utiliza y la plataforma va creciendo. Segundo, que tienen que ser muy hábiles en mantener un equilibrio entre el desarrollo de esas plataformas y cómo generan la demanda de los usuarios. Si estamos generando FOMO y si estamos generando, atrayendo usuarios a utilizar las plataformas, pero las plataformas no se desarrollan adecuadamente, lo más fácil o lo que puede pasar es que uno termina aplastado y termina no siendo capaz de atender los proyectos de los usuarios porque las plataformas tecnológicas no se desarrollaron adecuadamente. Y finalmente, una lección que nosotros hemos aprendido es que uno tiene que ir con la tecnología un poco más adelante de donde van los usuarios. Y a eso nosotros lo llamamos que los usuarios son como el agua. El agua fluye, el agua no se queda estancada. Y el agua fluye por donde uno quiere que fluya si uno ha diseñado el camino adecuadamente. Y si uno no ha diseñado el camino adecuadamente, pues el agua simplemente va a fluir por donde encuentre. Nosotros lo que hemos aprendido es que si no vamos más adelante que el usuario, si no vamos entendiendo el usuario qué es lo que necesita hacer y diseñando esos caminos, van a terminar destruyendo un poco las infraestructuras que tenemos. Tercera capacidad que nosotros quisiéramos invitarlos a pensar, obviamente la capacidad de los datos. Los datos como capacidad estratégica, y yo llamaría más como un activo estratégico de la organización. Como les decía hace un rato, una obsesión por tener todos los datos disponibles para todo el mundo. Un segundo manejo de un tema que claramente es duro, no tan sexy como decir que yo hago un proyecto de IA o como un proyecto de analítica, que es hacer gobierno de información, garantizar que esos datos están buenos y disponibles cuando la gente los va a utilizar. Y nosotros quisiéramos invitarlos a que tengan una aproximación de gobierno de datos pragmática, en que estoy seguro que en las organizaciones a las cuales ustedes pertenecen, así como a las que yo pertenezco, cuando uno habla de problemas de gestión de información, no se encuentra con 1, 2 o 3 problemas, sino se encuentra con 19.850 problemas. Y por todos lados hay retos. Y que uno tiene que ir diciendo, bueno, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Y siendo realista que no los va a resolver todos al tiempo, pero que tiene que tener una disciplina de ir mejorando la calidad de sus datos. Y finalmente, entender siempre y recordar siempre que por mejor que sea la tecnología, que por mejor que sea la infraestructura que nos proveen los amigos de AWS, ¿cierto? Si yo meto basura a esa infraestructura, si yo meto basura en ese modelo, lo único que puedo encontrar es basura. Y por lo tanto, la disciplina a la hora de cuidar la calidad de los datos es supremamente importante. Y finalmente, la cuarta capacidad que nosotros quisiéramos resaltar, que nos ha funcionado a nosotros o con la cual nos hemos obsesionado, se llama formación. Formación, formación y formación. Eso es un tema que tiene que ser constante en la organización, que no puede ser que yo mande a una persona a un curso una vez y hizo algo, sino que tiene que haber una formación constante alrededor de estos temas. Esa formación no es solamente para los equipos que están construyendo modelos de IA, que están construyendo modelos de analítica, sino que tiene que ser una formación transversal en la organización, que tiene que ser una formación en los líderes. Nosotros hemos encontrado unos retos muy grandes de cómo explicarle a un líder la capacidad que tiene un equipo analítico o un equipo de inteligencia artificial que está a su servicio. Cómo mostrarle a un líder que no puede malgastar el talento de esas personas
pidiéndole que le haga un cruce en Excel o que le saque un reporte en Power BI. Y que ese líder, si no conoce la potencia de estas tecnologías, probablemente no le pide a sus equipos y no reta a sus equipos con los proyectos bacanos. Y por lo tanto hay que formar a los líderes también. Y que en esa formación todas las formas de lucha son válidas, ¿sí? Que no es una forma la que funciona u otra, sino todas las formas de lucha son válidas. Por ejemplo, nosotros hace varios años aplicamos unos procesos de formación en donde invitamos a las personas una semana a unos proyectos, a unos procesos súper bacanos. Y lo que pasaba es que el lunes aparecían todos, el martes algunos, el miércoles no sé qué, el jueves y el viernes, sí, como hoy estamos terminando el congreso, ya nadie aparecía. Y pasaba que no todo el mundo estaba en el mismo nivel y tenía el mismo interés. Y cuando entendimos eso, empezamos a diseñar cursos de formación de 4 horas, de 8 horas, absolutamente específicos para lo que un grupo de personas necesitaba. Y tuvimos mucho más éxito, ¿sí? Entonces, decirles, hay todas las formas de lucha, pero que la formación tiene que ser una obsesión en estas organizaciones. Segundo, que en los temas de formación no vemos nosotros valioso que la formación sea solamente en una dirección. Alguien aquí direccionando una formación, sino vemos que el valor se genera cuando se generan comunidades de práctica, ¿sí? Cuando alguien aprendió algo y es capaz de compartirlo con el resto de personas. Porque además lo que entendemos nosotros es que la realidad de cada uno de los equipos en las organizaciones es completamente diferente. Yo no pertenezco y no pertenezco nunca, por ejemplo, a los equipos comerciales, por lo tanto no vivo los retos que los equipos comerciales viven, ¿sí? Pero cuando alguien de un equipo comercial descubre algo que le funciona, que esa persona lo comparta con el resto de sus equipos genera muchísimo más valor que nosotros desde un escenario hipotético le estuviéramos enseñando algo. Entonces, una invitación a generar esas comunidades de práctica. Y finalmente, yo vuelvo a mencionar a mis amigos de AWS aquí, porque son parte de este ejemplo, y a los amigos de NASDAQ también, que se rodeen de partners que no sean partners transaccionales, sino que sean partners que compartan su visión, que compartan su camino y que quieran estar con ustedes a lo largo del recorrido de ese camino. Que eso es súper importante, que esos partners le traen a uno visiones diferentes, le traen a uno formación diferente, pero que tiene que ser una relación constructiva en el tiempo, ¿vale? Entonces, resumiendo, para poder tener una estrategia escalable en el tiempo, nosotros hemos encontrado que la aproximación debe ser alrededor de creación de capacidades, no de casos de uso, y que cuando hablamos de capacidades no estamos hablando exclusivamente de tecnología, no estamos hablando de tecnología, datos, formación, cultura, entre otras cosas. Para terminar, obviamente yo quisiera aterrizar esto con un caso de uso que yo creo que implica algunas de las cosas que hemos hablado hoy, y es Tabot. Tabot es el bot que nosotros exponemos a nuestros clientes, lo exponemos en varios canales. Obviamente el canal que más funciona es WhatsApp. Eso lo aprendimos a los golpes. Al principio sacamos Tabot en Facebook y creímos que por ser Bancolombia y decirle a alguien que íbamos a atender en Facebook, la gente iba a ir a Facebook, y resulta que no, la gente va a donde va. Entonces nosotros tenemos que ir a donde los clientes estaban y lo desplegamos en WhatsApp. Tabot es un bot más de los que tenemos en la organización. Y si nos vamos a la capacidad tecnológica que les decía hace un rato, lo que nosotros hemos desarrollado es una plataforma de bots en donde podemos desplegar los bots que queramos. Obviamente hemos tenido un control. Entonces tenemos un bot hacia clientes, tenemos un bot hacia empleados, tenemos un bot equivalente en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, pero todos utilizando la misma plataforma y todos ganando del desarrollo de esa única plataforma. Y cuando yo hablo de iteración y de que uno no tiene un caso de uso que sale perfecto desde un principio, nosotros fracasamos al principio con los bots, no escalaron, y cuando decidimos cambiar la estrategia de traerlo al interior del banco, resulta que nos encontramos con la pandemia. Y yo no sé si se acuerdan que en la pandemia a todos nos dio un afán de qué iba a pasar con nuestros créditos, qué iba a pasar con las operaciones financieras que teníamos con nuestros bancos. En el banco lo que pasó es que los call centers colapsaron y por lo tanto tuvimos un reto de sacar o relanzar a Tabot con una única misión inicialmente, y era explicarle a nuestros usuarios y a nuestros clientes cómo iban a ser los alivios que íbamos a aplicar en la pandemia, y eso lo hicimos en 2 semanas y tuvo un resultado muy bacano solamente con ese objetivo.
Y al ver ese éxito, lo que decimos, bueno, este es un sitio en donde podemos escalar y escalar y escalar. Hoy Tabot tiene 15 millones de clientes, tal vez un poquito más. Este número está 1 o 2 meses atrás, 4.4 millones de interacciones. ¿Qué quiere decir? 4.4 millones de personas que no van a las sucursales o iteraciones que no van a las sucursales o que no van a un call center, ¿sí? O que no llaman a un ejecutivo comercial, sino que simplemente lo resuelve un ejercicio de inteligencia artificial. 2.6 millones de clientes descargando documentos que antes requerían ir a un banco en interacción. Que hoy, así como resolvíamos temas de pandemia y puedo solicitar un documento, puedo pedir un crédito hipotecario usando el bot. O que puedo desbloquear mi clave dinámica cuando estoy por fuera del país y no sé a quién llamar y no me contestan por el bot. Y así hay casos de uso, N1000 casos de uso que se han ido montando en el bot. No porque desde el principio supiéramos el alcance va a ser sino porque creamos una capacidad en donde toda la organización ha podido ir llevando sus casos de uso y buscando soluciones a sus problemas. Entonces quisiera cerrar con ese mensaje, decirles, repetirles, creemos mucho más en un esquema de creación de capacidades, capacidades que no son exclusivamente tecnológicas y que culturalmente hay que acompañar a los equipos para poder ir desarrollando los productos de IA e irlos interiorizando al interior de toda la organización. Mil gracias por la invitación, que tengan buena tarde.